Hola a todos, bienvenidos a este podcast, un espacio de reflexión. Hoy les vamos a hablar sobre una realidad que todos sentimos, aunque a veces no sepamos nombrarla. El cansancio constante, la presión por rendir, la sensación de no alcanzar nunca lo suficiente. El filósofo Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, dice que vivimos en una época donde ya no somos oprimidos por un poder externo, sino por nosotros mismos. Ya no hay un amo que nos obligue a trabajar, nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios jefes. Dicho esto, existe una búsqueda incesante por ser más productivo que nos agota el cuerpo, el cerebro y también el alma. Pero ¿cómo influye todo esto en la forma de enseñar y aprender? De eso les vamos a hablar hoy, de cómo esta sociedad del rendimiento atraviesa la educación y de cómo podemos construir una mirada más humana desde la neurociencia, la pedagogía y nuestra propia experiencia docente. Bueno, pues dicho lo anterior, Kai, pues partíamos hablando sobre la autoexplotación, pero desde la posición de los estudiantes, ¿no?, universitarios, y cómo este estado psicológico, por así decirlo, afecta lo que son pues los procesos cognitivos y emocionales, ¿no?, durante este proceso en la estadía universitaria o la experiencia como tal. Entonces, pues podríamos decir que nosotros como estudiantes normalmente pues al estar dentro de ese estado de autoexplotación o autoexigiéndonos, pues siempre estamos como que en una constante presión, ¿no?, sobre el exceso de trabajo, las metas por alcanzar, y sobre todo, ¿no?, todo esto nos lleva a que tengamos un agotamiento mental, ¿no?, en el que ya nos sentimos como muy saciados, ¿sí? Sentimos que estamos haciendo mucho de lo mismo y como que entramos en un bucle, una forma o una mentalidad en el que creemos que nunca se va a acabar, ¿sí? Nunca se va a acabar. Y pues de alguna manera, aunque nos encontremos en este estado, lo cual repercute de manera negativa, pues siempre lo miramos de manera positiva, ¿no?, de que entre más trabajemos, entre más nos esforcemos, pues nos va a ir bien, ¿no? Nos vamos a sentir competentes, personas capaces, pero pues todo tiene un límite, ¿no? Y es que al llegar a un punto pues va a haber un declive, ¿no?, en el que pues como estudiante, y lo digo de manera personal, ya uno empieza como a padecer de cansancio, de frustración, ¿no?, ansiedad, también la pérdida de atención y sobre todo pues la pérdida de interés, ¿no?, que también es algo complejo, ¿no?, pero es a raíz de eso, del estado en el que uno se encuentra constantemente, estarse exigiendo y sobre todo tratando de dar lo mejor de sí. Así es, entonces dicho lo que dice, después de lo que dice Sebastián más bien, podríamos decir que el aprendizaje deja de ser una experiencia de descubrimiento para convertirse como en una carrera agotadora, ¿sí? Es decir, que en lugar de disfrutar el conocimiento, los jóvenes o nosotros como jóvenes nos sentimos cansados, distraídos y emocionalmente saturados, podríamos decir. También Han habla de una violencia neuronal, una forma de agresión silenciosa, se podría decir, que no viene de afuera, sino desde dentro de nosotros mismos, ¿sí?, que ya no es como el sistema el que oprime, sino que nosotros mismos, el propio individuo, es el que se exige sin descanso, ¿no? También pues en la colación se puede decir de que entramos como en esa presión o en esa autoexigencia, la cual con el pasar de los tiempos se vuelve como una sobrecarga, ¿no?, que llevamos consigo mismo
y pues también de alguna manera como resultado pues se vuelve una autoexplotación, ¿no? Ya que pues se tiene la ideología que entre más se trabajen mejores resultados tiene, o la ideología de que toca esforzarse ahora que estemos de jóvenes para cuando estemos viejos pues tengamos un buen vivir, por así decirlo, ¿no? Entonces pues cuando encajamos en ese tipo pues de comentarios pues siempre estamos como con ese miedo a no caer en el fracaso, ¿no? Y sobre todo a proponernos metas constantemente, por más logros que tengamos, como que nunca es suficiente, ¿no? Así es. Entonces, en contextos educativos exigentes, digamos que esta violencia se traduce en un agotamiento mental que conlleva el insomnio, la falta de concentración y esa sensación de vacío. También podríamos decir que en palabras de Byung-Chul, él nos habla de, primero, de que todo ciclo de la vida humana termina en la muerte, ¿no? Por más que usted se esfuerce en este espacio terrenal, todos vamos a tener el mismo final, la muerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario humanizarnos, por así decirlo, y ser consciente de que también hay que tomar un respiro, ¿no? Contemplar la vida, ¿no? Mirar a nuestro alrededor, apreciar la vida un momento, ¿no? Y sobre todo no solamente creer de que todo es trabajo o como que encajar en, o bueno, yo siento más bien que toca revisar, diría yo, que hay la concepción que se tiene sobre la palabra éxito, ¿no? Porque normalmente eso es lo que provoca esa presión de que si usted está quieto ya siente que está perdiendo el tiempo, y no, hay que saber de que todo es a su ritmo, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sí? Si usted es una persona centrada, el descanso no va a ser impedimento para que usted en un futuro sea exitoso, ¿no? No hay que dejar de lado lo que son las relaciones sociales, porque muchas veces por enfrascarnos en nuestras metas, ¿no? En nuestros propósitos individuales, pues nos olvidamos del exterior, ¿no? Y dejamos de lado relacionarnos, ¿no? Y también incluso hasta la salud. Mucho trabajo la descuidamos, y cuando listo alcanzamos todo lo que queremos, ya no, cuando nos miremos es enfermos, ¿no? Y con muchas patologías, ¿no? Las cuales pues afectan el condicionamiento físico, ¿no? Y también el mental, diría yo. Precisamente hay como una pregunta que uno se puede plantear, que dice cómo contrarrestar esa cultura del rendimiento desde la educación, ¿cierto? Entonces, creo que el primer paso es valorar la pausa como parte del aprendizaje, es decir, que las escuelas y las universidades no deberían ser fábricas de tareas, sino como esos espacios para pensar y dialogar y también sentir, ¿sí? Es decir, que enseñar implica como permitir como esa contemplación y el descanso, ¿sí? Entonces, cuando un estudiante tiene tiempo para reflexionar, para mirar con atención y para escribir desde su experiencia, podríamos decir que ocurre algo maravilloso, algo bonito, ¿sí? Porque el aprendizaje se vuelve más significativo. Entonces, en lugar de formar estudiantes cansados, podríamos formar mentes críticas y sensibles, que sean capaces de pensar con autonomía, claro, y no solo como repetir esa información. Ahora bien, por otro lado, pues
enfocándonos en la parte del ámbito educativo, también nosotros como docentes tenemos una tarea muy importante, ¿no? Y es que nuestra carrera, más allá de formar personas con un título agregado, ¿no?, en la parte educativa, también tenemos la tarea de crear o formar más bien seres humanos, ¿no? Entonces, hablemos sobre qué papel jugamos, ¿no?, nosotros para poder alivianar toda esta tendencia que se tiene sobre la autoexplotación o la sociedad de rendimiento. Y de hecho es una pregunta es un tema muy personal, diría yo, porque pues de momento soy estudiante, pero me encuentro como encasillado, ¿no?, en ese tema, ¿no? Y siento yo que, como lo dije anteriormente, la única manera es humanizar a la sociedad, ¿no? De no creer de que somos como que robots, por así decirlo, porque muchas veces priorizamos el trabajo, ¿no?, las metas, ¿no?, la parte esa concesión de lo que nos hace exitoso, y dejamos de lado la salud mental, ¿no? Y de ahí derivan pues todos los problemas, ¿no? Entonces yo diría que es más bien enfocarnos en humanizar a las personas, ¿no? De que está bien demorarse un poco, ¿no?, en alcanzar lo que queramos, ¿no? Está bien hacer pausas, ¿no?, descansar un momento, ¿no? Y sobre todo pues aprender a reflexionar, ¿no? Y sobre todo también volvernos sensibles, seres sensibles. Muy bien, precisamente en esa parte podríamos decir que el no hacer no significa inactividad, sino que más bien significa como recuperar el sentido, ¿cierto? Como esa atención plena, ¿sí? Entonces nosotros, en lugar de saturarnos con tareas, podríamos ponernos a reflexionar sobre nuestras propias emociones y escribir, digamos, en el caso de los estudiantes, desde esas propias emociones, escribir desde sus experiencias, ¿cierto? Entonces, de esta forma, en el caso de docentes o futuros docentes que vamos a hacer, nos convertimos en una guía que enseña no solo contenido, sino que una forma más consciente y humana de estar en el mundo. Entonces, dicho esto, para reflexionar sobre todo lo que hemos dicho sobre la sociedad de cansancio, desde, digamos, la educación, podríamos decir que nos invita a humanizar el aprendizaje, ¿sí? También, como conclusión de esto, podríamos decir que la sociedad del cansancio nos ha hecho creer que descansar es perder el tiempo, pero en realidad solo quien descansa puede crear, puede imaginar, puede enseñar con sentido. Entonces necesitamos una educación más humana, donde el bienestar sea más importante, o sea, tan importante como el conocimiento. Entonces, gracias por acompañarnos en ese espacio. Este fue el podcast de nosotros, Sebastián y Cady. Y no se olviden que educar en tiempos de cansancio nos invita a pensar la enseñanza desde la calma, la empatía y el cuidado.